¿dónde puedo postular? Todos online, en la web de la UNL en el módulo de Bienestar Universitario. Del 6 al 30 de abril son las postulaciones, no te me duermas. Reúne los documentos y súbelos al sistema. Y consejo personal, pásate por Bienestar Universitario para evitar errores. Aquí nadie se cae. Es tu responsabilidad cumplir todo. Si aplicas bien, entras en el proceso. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. ¿Quieres escuchar una canción? Envíanos una nota de voz por WhatsApp al 099-199-5838. 099-199-5838. Su mensaje. Y escúchala de inmediato en la programación de UNL Radio. Venga el mensaje, venga el mensaje. Gracias por esperarnos. Estamos de vuelta. UNL Noticias. Por la señal de UNL Radio. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Muy bien, seguimos avanzando con lo que nos corresponde. Estamos ya estamos cerrando el mes de marzo, un bonito mes, bueno, dentro de lo que cabe, con todas y sus lluvias, con todos y sus soles intensos, un clima bastante extraño el que tenemos que vivir, el que hemos tenido que vivir durante estas semanas, pero en todo caso, bastante bien, estamos cerrando el mes de marzo. No sé cómo te haya ido a ti. Así es un buen momento para analizar cómo ha avanzado el año en el 2025, mientras el 31 de diciembre, mientras estábamos preparándonos para quemar el monigote y dimos el paso a al mes de enero, íbamos pensando en los objetivos, en las propuestas, en los diferentes propósitos que nos habíamos planteado para cumplir en este 2026. Bien, estamos terminando el tercer trimestre. Es momento de que hagas un análisis de cómo te fue. ¿Estás cumpliendo con lo que te propusiste? Y si no, realizar los cambios necesarios para que eso ocurra. Bien, bueno, vamos ya con temas que nos interesan. Y en este momento queremos conversar. Vean, les voy a contar una historia un poco, ¿no? El día sábado tuve un evento bonito en Saraguro y como fuimos a Saraguro, nos fuimos en una camioneta varias personas para ahorrarnos tiempo, espacio, dinero y todo lo demás. Y en medio de eso, una de las tripulantes empezó a contar una historia sobre sobre su salida desde Ucrania. Cuando la guerra empezó, una cantante lojana que yo conocí el año anterior en otra boda, no sabía que era ella, al final del día me quedé impactado con su voz, le tomé el número, dije en algún momento si alguien me pide contratos o alguien al que recomienda una cantante, dame tu número para pasárselo, y me la vine a encontrar en esta camioneta el fin de semana pasado. Nos acompaña ya en nuestros estudios Jocelyn Morocho, a quien le quiero dar la bienvenida. Jocelyn, ¿cómo estamos? Primero que nada, bienvenida, gracias por estar aquí. Igualmente, para mí pues es muy grato poder venir a compartir contigo y con los oyentes justamente una historia que sí, definitivamente es muy importante, no solo a nivel histórico, sino también muy personal. Hace 4 años, en el mes de febrero aproximadamente, Rusia decidió invadir Ucrania con algunos fines específicos que vamos a dejar de lado. La política hoy no va a ser nuestra conversación. Rusia invadió Ucrania, y de repente todas las personas que estaban viviendo ahí, tanto extranjeros como propios, tuvieron que tomar una decisión. Seguir en el país, alejarse a ciudades que estaban un poco más lejos del lugar donde se estaba dando la guerra, que era en el Donbass, o quedarse a luchar por su país, y los extranjeros tenían que tomar una decisión. Y es así que, bueno, 4 años después, pensando en que hace poco nada más se cumplieron los 4 años de la guerra en Ucrania que se mantiene, conversamos con una cantante lojana, ya les presenté, Jocelyn Morocho, una cantante lírica que estudió su tercer nivel, que estudió su posgrado en Ucrania y que debió salir gracias, bueno, entre comillas, gracias a la guerra.
partamos de esto antes de empezar con toda esta narración. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Ucrania? ¿Cómo se dio? Porque no es que amanecí un día y dije, voy a estudiar en Ucrania, llévenme. Claro, bueno, en principio la idea era justamente buscar una carrera, estudiar tercer nivel, cuál es el siguiente paso después del bachillerato. Ujú. Y bueno, por cosas del destino, al principio pues yo estudié violín, yo pensaba que me iba a dedicar a eso el resto de mi vida, Al pero violín, sí, al violín. ¿ya? Pero pues cosas del destino me llevaron a descubrir el canto académico. Y desafortunadamente pues aquí en la ciudad al menos pues no existe la carrera como tal. Ujú. Y bueno, buscando referencias de un lado, de otro, justamente pues de unos amigos de mi familia, habían también enviado a sus hijos a Ucrania, puesto que ellos tienen la nacionalidad de allá. ¿Ya? Entonces, pues surgió esta idea, surgió el contacto, entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no Ucrania? Ujú. Dado que había gente conocida, que era justamente lo que más les preocupaba a mis papás. Y nada, las cosas se dieron rapidísimo, en cuestión de 2 meses teníamos todos los papeles, porque a todo esto no solo viajé yo, viajamos 3 chicos más que también iban a estudiar música, ellos viola y violín. Entonces viajamos todos juntos y se dio eso en el 2016. ¿Ya? Viajamos Wow. y sí, desde entonces pues hicimos lo que es el año de idioma y luego ingresamos con audiciones al conservatorio. Dijiste audiciones. ¿Existía la posibilidad de que después del año de idiomas no des, entre comillas, la talla musicalmente y tenías que volverte? Exactamente. Era todo o nada. Todo, nada. Era ir al todo por el todo. Es que al final es un sueño y es una meta que uno se plantea. Ujú, Y plan B no existía en ujú. ese momento, Bueno, había que luchar por el plan A, sea como sea. sea como sea. Bueno, entonces, esto estamos hablando 6 años antes del inicio de la guerra. Y Sí, durante esos 6 años viviste en Ucrania. sí, correcto. Justamente pues hice lo que tú mencionabas, era la licenciatura, 4 años, y de ahí estaba justo a mitad de maestría Ujú. cuando todo esto empezó. Bueno, entonces cuéntame un poco sobre la vida de una lojana en Ucrania, porque uno enseguida piensa que la vida para los latinos puede ser difícil, es muy difícil en países, primero, donde no hablamos el mismo idioma, no tenemos las mismas costumbres, Ujú. no tenemos el mismo color de piel y eso pesa muchísimo. No sé si Claro. fue así para ti. Claro, en principio pues sí existía el miedo, justamente por lo que pues se escucha en muchísimos lugares del planeta. Pero no sabría decirte si fue suerte, porque al final desde el inicio, desde el primer día que yo llegué ahí, la experiencia fue excelente. Ujú. Me topé con personas, con maestros que tenían un corazón inmenso, muy generoso, no solo para enseñar, sino para ofrecer la mano en cualquier otra situación que uno pueda necesitar. Porque a veces también no solamente cuenta la parte profesional, sino también humanitaria. Ujú. Y ahí valió muchísimo, fue oro. Claro que cuando uno yo llegué asustada porque no Ujú. entendía el idioma para nada y el idioma de por sí suena muy duro. Claro. Entonces sonaba como que, Como si te estuviesen insultando cuando te está diciendo, querida amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. exacto, suena muy brusco. Entonces yo necesitaba, al menos como tenía contactos, te mencionaba, entonces tenía gente que me guiaba un poquito, porque uno cuando está en un lugar desconocido es como un niño. Entonces necesita alguien que le esté como guiando, mira, aquí está la farmacia, aquí puedes comprar comida o lo que sea. Ujú. Entonces yo al menos conté con eso. Y te digo, desde el principio, cuando llegué, porque a todo esto tuve que rentar un departamento, entonces el dueño del lugar también muy amable, cualquier cosa que necesitábamos, pues estaba ahí, muy atento, muy respetuosos también. Y te digo, los maestros también muy abiertos en enseñar su cultura. Bien. No había ningún recelo. Por eso yo más bien guardo un recuerdo hermoso de Ucrania. No hubo una sola persona que en realidad haya sentido que me tratara mal por ser diferente. Wow. Bien, bueno, Elipse, vámonos hasta enero del 2022. ¿Cómo estaba tu vida en enero del 2022? Bueno, pues justamente estaba, como te digo, a mitad de maestría. em, Hablando específicamente de ese día, yo estaba la noche anterior, había terminado de hacer tareas, preparando la clase del día siguiente, tranquila. No había, al menos hasta ese momento, la ciudad, el país estaba tan tranquilo
porque al final estas alarmas que ya se venían dando meses anteriores, era cuestión de prácticamente de años atrás que se venía arrastrando, entonces nadie lo tomó como que fuera a pasar algo en verdad. Entonces, hasta la noche anterior todos muy tranquilos, todos hicimos vida normal. Y claro, fue increíble porque tipo 4 de la mañana, Ya estamos en febrero. claro, Ya. 4 de la mañana, 24 de febrero, Ujú. empezaron a sonar los mensajes del teléfono. Yo hasta eso yo no había escuchado nada, como te digo, había preparado la clase el día anterior, estaba dormida. Y 4 de la mañana empiezan a sonar el teléfono, a cada rato, sin parar. Y me dice, y un mensaje de muchos de mis amigos, amiga, te deseo lo mejor, tienes todo mi apoyo, lo que necesites, escríbeme, no sé qué, estamos contigo y así. Ujú. La gente que sabía que vivías en Ucrania estaba Claro. preocupada por vos y no entendías por qué. Claro, yo no entendía hasta ese momento qué pasó. Y en eso justamente mi primo, Fernanda, me llama. Ujú. Y me dice, Jocelyn, ¿cómo estás? Estamos preocupados, acabamos de ver que Rusia atacó Ucrania. Yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo me estás hablando en serio? Ya, pues resulta que, bueno, yo vivo en la ciudad de Odessa a todo esto. Ujú. Vivo un poquito bien metida al centro. Entonces, los bombardeos como tal no se escucharon, sino a las casas, a las residencias que estaban cercanas al puerto. Ujú. Entonces, claro, amigos míos que viven por ahí, ellos sí habían escuchado y se habían despertado a la hora, pero en cambio yo no sabía nada. ¿En Odessa también hubo bombardeo ese día? Hubo un ataque a gran escala en varias ciudades, sobre todo las más importantes de Ucrania. Ujú. Fue, por decirlo, muy bien planeado. Ajá. Ajá, como te digo. Entonces, Odessa fue una de las Bueno, atacadas. entonces tuviste gente que sí había escuchado. Ujú, sí, había escuchado. Yo en ese momento fue choqueante. O sea, y uno al final, pues siempre ve por las noticias los ataques, los países en guerra. Entonces lo ve como una realidad, está pasando, pero muy lejana. Y al final uno se olvida con la vida que hace, la vida cotidiana, con el trabajo, con los estudios. Entonces no lo ve como una posibilidad, algo que uno pueda vivir. Y claro, en ese momento fue como romperse la Matrix, por Ujú. así decir. O sea, despiertas completamente y, híjole, el cerebro te cambia completamente el chip. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hiciste después de ya tomar conciencia de lo que estaba pasando alrededor? Ay, Dios. En principio fue, bueno, el gobierno ecuatoriano en sí se había puesto en contacto con nosotros, con la comunidad de ecuatorianos, una semana antes. Entonces había una base de datos de los que estaban viviendo, cuántas personas, lo que sea. Entonces, lo primero que se hizo, sí, recibimos una llamada por Zoom y nos pusimos en contacto todos a ver las medidas que el gobierno ecuatoriano iba a tomar con nosotros. Y nada, pues ahí se dio la información de los refugios, las posibles salidas, porque todo esto, algunas fronteras estaban cerradas y otras por las que sí se podía salir. Pero entonces se, cada quien tenía que tomar su plan de escape. Entonces nos daban las alternativas y uno decidía. Ujú. Eso fue en No, principio. no existía la posibilidad de quedarse. No era una buena decisión quedarse pensando en que de pronto esta ciudad no iba a ser tocada porque el objetivo ruso estaba más hacia el oriente. En principio sí había esa idea, pero churros. A ver, desde el primer día el impacto psicológico que se vivió en la misma ciudad era, era bastante importante y pesó muchísimo para Ujú. tomar decisiones. Porque, te digo, pasaron las primeras horas, salió el sol y todas las carreteras, todas las salidas se colapsaron Ujú. completamente. La gente, mismo ucranianos, empezaron a salir, a salir, a salir. Entonces, también lo que son el sistema bancario, por ejemplo, cajeros, uno intentaba sacar dinero, todo ya no estaba, ya No había forma de no había conseguir forma, nada, dinero. todo bloqueado. Y encima también los centros de abastecimiento alimenticio, ah, todo. Prácticamente como cuando empezó la pandemia aquí en Ecuador, prácticamente casi desabastecidos. O sea, entonces uno viendo eso, al final pues prioriza, o sea, si no va a haber esto, si no va a haber comida, si no va a haber lo otro, entonces ¿Qué hago aquí? hay que salir, Ujú. exacto. Te digo, es ¿cómo decir? El plan de supervivencia del ser humano. O sea, tengo que buscar un lugar que me ofrezca más bien estas necesidades principales. Bueno, entonces entremos ya en detalle. Estamos, ¿qué? ¿25 de febrero será? ¿26 de febrero? Ya decidiste que tenías que tomar la decisión de salir de Odessa. ¿Cómo empezó todo? A ver, en principio el plan, como justamente tú mencionabas, era quedarse a ver qué pasaba, pero el asedio fue increíble, se escuchaba, uno al menos aquí en Loja no está acostumbrado a estar tan cerca de violencia, y ahí prácticamente escuchábamos disparos todos los días. Wow.
Sí, era terrible y se veía que estaban atacando edificios, residencias a diestra y siniestra, sin importar si tenían que ver con la planificación de ataques o Si logística es que eran gubernamental. objetivo de guerra, si es que eran algún objetivo militar o algo Exacto. indistintamente de eso, pues los estaban atacando. Ajá, pero ahí matan, como te digo, a diestra y siniestra, civiles y el que caiga. Entonces, justamente a los 3 días surgió esta idea de decir, pues nos vamos y vamos. Aguantaron 3 días. 3 días. Ya. Y fue increíble, o sea, yo no se lo deseo a nadie, fue una tortura psicológica impresionante. Y como te digo, 3 días buscamos la salida más cercana y buscando información entre amigos, conocidos, pues surgió esta idea de salir por la frontera por Moldavia. Ya, Moldavia. Ajá, que a todo esto, pues en principio no era una opción porque según se sabía no estaba abierta. Pero de todas maneras dijimos, vamos a probar suerte, no perdemos nada, estábamos como a 3 horas de distancia. Ujú. Entonces dijimos, buenazo, vamos a ver. Pero había posibilidad de movilizarse, tomando en consideración de que, bueno, no había gente o no mucha. Claro, había la posibilidad de justamente contratar transporte, pero pues dada la situación los precios se elevaron impresionantemente. Justamente pues tuve un grupo de amigos que se fueron el primer día del ataque y a ver, los precios, como les digo, por un pasaje estaban por los $350 Por un puesto en una buseta. por un puesto en una buseta. Ujú, Exacto, y eso tampoco podía asegurar que ibas a llegar sano y salvo, ujú. pero era Y la que ibas a necesidad de llegar a salir. tu destino. Era probable que a mitad de camino te toque tomar tus mochilas, tus maletas y salir. Exacto, que fueras Seguir a pie. interceptado, Ujú. todo era posible en ese momento. Y bueno, al menos como el trayecto que nosotros decidimos elegir, pues era bastante corto, no nos salió muy caro y aparte estábamos con 4 amigos más. Ujú. Bueno, es bueno salir en grupo. Sí, 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 sí. Entonces, pues salimos, como te digo, estábamos a 3 horas de distancia, a 1 hora nos dejó el transporte y el resto lo seguimos a pie. Ujú. Eh, Fue bastante increíble porque uno se topa con la, ¿cómo decir? Con la guerra, por así decirlo, aunque no tanto así, de frente. Ver a los jóvenes con sus fusiles, eran niños, 18, 19 Ujú. años, y cargando sus fusiles, cavando las trincheras, pasando jóvenes en tanques. Era, era impactante y decir, puede que ellos no vuelvan. Ujú. Es, Y bueno, de hecho debió ser así. Muchos de ellos seguramente no pasaron, no vivieron los últimos 4 años. Y bien, bueno, decidieron salir a Moldavia, un grupo de 6 personas. Esto puede ayudar mucho a cuidarse y protegerse ujú. entre sí. Nunca se sabe que fuera a pasar. ¿En cuánto tiempo demoró ese trayecto? A ver, como te digo, 1 hora en el transporte, en la buseta y más o menos 2 horas hasta llegar a lo que era la frontera. Que ahora sí, el nombre al que llegamos fue a Palanca, Ujú. que se llamaba justo esa frontera. Estuvimos ahí de pie 4 horas, Wow. de 4 a 6 horas, Ujú. esperando a ver si podíamos pasar, porque la cantidad de gente que estaba ahí esperando, mujeres, niños, ancianos, también con sus mascotas, era muchísima. Entonces nosotros pues vamos a ver, de todas maneras esperamos. Bueno, cuando dices también con sus mascotas, ustedes estaban con mascotas. Exactamente, por eso justamente con estas otras parejas de amigos congeniamos muchísimo porque entendíamos justamente la necesidad de salir con tu mascota. Ellos también. Ellos también, justamente ellos tenían dos perritos. Ya, Yo en cambio tenía a mi cargo a mi mascota Luna, una perrita, y un gatito que era de un amigo de acá lojano, ya. que lo había dejado a mi cuidado. Entonces, ¿cuántos habían? 6 humanos, 3 perros y un gato. Exacto. Wow, ya. Entonces la Entonces el viaje es movilización más es... difícil. Exacto. Y Sobre todo con el gato. El perro te va a seguir, pero el gato al mínimo pop, se va a trepar un árbol y no lo vas a poder bajar. claro, no, por eso teníamos justamente todo bien medido. Teníamos el kennel para el gato y para las mascotas que sí nos obedecían los perritos, pues la correa. Y eso también influyó muchísimo para que al momento de la salida priorizáramos sobre lo que íbamos a llevar, sobre las cosas que íbamos a sacar, que al final resultó siendo solamente documentos, una mochila con documentos y a lo mucho 2 cambios de ropa. Ujú. Y eso porque era invierno, porque estábamos tipo a 6 grados. Y las 4 horas que estuviste en Moldavia las pasaron con esa temperatura. Las pasamos así Wow. y de noche baja más, incluso. Ya. Sí, fue muy difícil, pero ahí me di cuenta que la humanidad todavía tiene salvación, Ujú. todavía tenemos esperanza. Del mismo gobierno de Moldavia se habían organizado y en la misma frontera a todos los refugiados, pasen o no pasen, les estaban proveyendo comida, tanto para ellos como para los animales, Ujú. pañales, también cobijas y también esto fue lo más impresionante. Nos dieron chips de teléfono para Ya. poder tener comunicación ilimitada. Wow. Muy generosos, en realidad, El gobierno de Moldavia. de Moldavia. Bien. Nos entregaron eso. Como te digo, pasamos 6 horas
yo diría, muy bien atendidos. Como te digo, nos regalaban comida, cualquier cosa que ellos hacían o les donaban, porque todo eso también recibían donaciones. Y se veía el gran apoyo, la gran acogida que habían recibido porque no faltaba. Ujú. Uno podía ir y escoger prácticamente. Y sí fue difícil por las bajas temperaturas, pero en ese momento es lo último en lo que uno piensa. Lo único que piensa es pasar Bueno, y ya. lograste pasar la frontera después de 4 horas en ese frío tremendo. ¿Qué vino después? Vino, cualquiera diría viene lo más fácil, pero de hecho no, al contrario. Eh, Cuando uno justamente ya entra en un estado de paz, empiezan a caer todas las secuelas. La cuestión es que, bueno, yo trabajaba en una empresa, mi novio también, con quien salí, que era mi pareja. Entonces, de esa empresa habían muchísimos voluntarios que se ofrecían a la gente que vaya a pasar, esperarlas en los puntos de la frontera. Era una multinacional. Una multinacional, sí, alemana. Y bueno, entonces hacían una lista, quién los recibe, ellos vienen, quién los recibe, y así, iban saliendo. Entonces, esta persona que nos recibió nos esperó las 6 horas que estábamos ahí esperando Ujú. y nos llevaron, pues allá nos separamos, nos llevaron a una casa, a un refugio, más o menos que era como un balneario, que era del tiempo de la Unión Soviética. Ya. Y otros amigos los llevaron a casa de otros voluntarios, también de la empresa, que estaban recibiendo refugiados. Y así, terminamos en un refugio a las afueras de Chisinau. Ujú. Y fue muy tranquilizador, pero como te digo, ahí empecé a sentir las secuelas de todo este estrés O sea, luego psicológico. de que la adrenalina empezó a bajar, Ujú. empezó a aparecer no sé, la angustia, el dolor, la tensión. La angustia, todo. Como te mencionaba, pues estuvimos allá en Odessa 3 días. 3 días de los cuales yo dormí 1 hora cada Ujú. día. Y, y en el momento en que ya llegamos a la habitación de ese balneario, fue, Dios mío, un día entero dormimos. Las mascotas también no se levantaron para nada, así solo para comer y volvían a dormir porque todos No. estábamos agotados completamente. Y de hecho, pues justamente como estábamos afuera, era un lugar bastante tranquilo, entonces no había mucho ruido. Ujú. Y a lo mucho que pasaba un camión, era como que todos nos poníamos en alerta de qué está sonando, qué está pasando, quién viene. O sea, uno al final queda Choqueado, trastocado, sí. sí, por todo esto. Pero fueron momentos, te digo, para recomponerse, para poder tranquilizarse y pensar un poquito con cabeza fría cuál es el siguiente paso. Y por lo pronto, pues sentimos más bien el apoyo de toda la gente de allá, todos los Ujú. moldavos. Bueno, entonces ya estamos hablando que este es el cuarto, quinto día luego del Ujú. inicio de las hostilidades entre ambos países. Ujú. Y bueno, de aquí llega un momento de tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos alrededor de una semana. Ya. Una semana entera estuvimos ahí. Conforme se iban asentando las cosas, pues iban haciendo pues nuevas ideas de, bueno, podemos asentarnos por aquí, estamos cerca igual de nuestra casa que dejamos Ujú. en Odessa, entonces podíamos seguir, tanto trabajando, porque toda esta la empresa también tenía una sede ahí en Chisinau, Ujú. y entonces surgía esta idea de, bueno, podemos quedarnos aquí, a ver qué pasa, tal vez el conflicto termina más pronto de lo que pensamos y podemos volver. Pero ahí surgió justamente a la semana una llamada muy inesperada, eh, justamente de un funcionario de lo que es el gobierno, bueno, de esa facción que se encargaron de tratar con los refugiados y quienes estaban manejando acerca de esto de los vuelos humanitarios que Ujú. se ofrecieron. Entonces, pues recibí la llamada, me dijo, Jocelyn, tú puedes ir, estamos haciendo la lista para los que van a ingresar a los vuelos y yo quiero que tú vayas en el primero, así que por favor, mándame tus datos con los de tu novio, lo de las mascotas que llevan y así. Y, o sea, como te digo, ya teníamos la idea de quedarnos ahí Ujú. en Moldavia, así que era arriesgar el todo por el todo. Ahí sí, ya Ujú. definitivamente, si me alejaba más, ya era dejar todo atrás. O sea, Y, salir de Chisinau era abandonar definitivamente tu vida, exacto, la que habías construido durante los últimos 6 años. y toda esperanza de volver. Ujú. Así que, bueno, yo en ese momento, pues, fue como una salida muy, como una oportunidad muy esperanzadora. Entonces, la emoción de decir, tengo la oportunidad de volver a mi hogar, con mi familia, y sobre todo con esta facilidad que se ofrecía de la que las mascotas puedan Viajar. viajar. Yo te pregunto porque al menos estoy hablando desde mi perspectiva. Si yo me encuentro en una situación así, yo a mi perla no la suelto por nada, ¿no? Yo vivo, y la he tenido los últimos 11 años, de estar a mi lado. Para ti no era una posibilidad, no sé, que alguien me la cuide, dejarla en adopción, que alguien se haga cargo. Para nada, nunca fue una opción. O sea, Son, si me vas a llevar a Ecuador, me llevas con mi luna. con mi luna, porque justamente por eso no habíamos tomado otros vuelos humanitarios que estaban ofreciendo, por ejemplo, México estaba ofreciendo uno en Rumanía, Ujú. pero no podían aceptar mascotas, entonces no era una opción. Y tampoco salir por aire y decir voy a comprar un vuelo comercial de Moldavia a Ecuador, tampoco era porque justamente necesitan pasaporte de salida, un montón de Claro, papeles no, que no. para ese momento pues era imposible sacar y nos iba a tomar siquiera un mes. Ujú. Por eso
ese vuelo humanitario era como que el escape más rápido y más factible para ese momento. Así que, pues, me ofrecieron, me dijeron, tienes que estar, tipo, me llaman un martes a las 9 de la noche y me dicen que tengo que estar un jueves a las 12 del día. Ya. Pero vamos a medir la distancia. Yo estaba en Moldavia, me dicen que vaya a Budapest, en Hungría. Y como te digo, el transporte aéreo no era una opción, así que teníamos que optar sí o sí por tierra. Y ese trajín, a ver, ¿Cuántas siquiera horas te tomó? eran, ahora viéndolo bien, eran como unas 26 horas. Wow. Más de un día, y yo estaba martes, te digo, 8 o 9 de la noche, y era imposible que ya ese día era un día perdido. Y el gato metió 26 horas en el kennel. Dios Wow. mío, yo no sé, Dios nos bendijo, pero al final todos pasamos ese viaje muy tranquilos, nadie, porque igual teníamos paradas, podíamos ver, revisar cómo estaban, la comida, el agüita, así, pero... Ellos iban en bodega. El gatito, Ay, porque él Dios. tenía su kennel. No, Ajá, ya. la luna sí iba con nosotros porque ya no teníamos dónde meterla, entonces atrás era más complicado. Ujú. Entonces, bueno, podíamos revisarlos, hacer que vayan al baño, bueno, entonces no sufrieron mucho Ya. en ese viaje al menos. Y te digo, llegamos, tomamos la decisión al día siguiente, miércoles en la mañana, primera hora, salimos de ese refugio que estábamos a buscar quién nos podía transportar, porque a todo esto no conocíamos tampoco el lugar, a preguntar en dónde. Y bueno, Dios es grande, vuelvo a repetirlo. Cuando tienen que hacer las cosas, pues pasan. Y simplemente a lo que llegamos a las 2 horas, estábamos ahí en la ciudad buscando transporte. Justamente apareció un señor en una buseta que estaba transportando gente, justamente el recorrido. Ujú. Moldavia, Hungría, Ya. justamente el que necesitamos. Y lo mejor de todo es que él era políglota. Y entre Bien. esos idiomas estaba el español. Así Ujú. que podíamos comunicarnos bien. La cuestión es que pagamos nuestro pasaje, guardamos todas las cosas, bueno, todas a las mascotas y nos subimos a ese viaje De 26 larguísimo, de horas. 26 horas. Bueno, a entonces Budapest. ya llegaron ustedes con la certeza de que iba a salir un vuelo humanitario de regreso a Ecuador. ¿Llegaron a tiempo? Llegamos a tiempo, llegamos a las 7 de la mañana, bien recuerdo. Ujú. Y te digo, yo en esa travesía pues no me dejé de aseverar la idea de que todavía tenemos esperanza. La gente, teníamos que, tipo, la parada de ellos era a 1 hora de distancia de donde nosotros teníamos que estar, que era el aeropuerto. Entonces el conductor les dijo a todos, verán, tengo que dejarlos a ellos en el aeropuerto, pero... Y la parada que tenemos que llegar está acá, pero ¿ustedes están de acuerdo si los pasamos a dejar? Porque les habíamos contado justamente lo que había pasado. Ujú. Entonces todos dijeron, sí, de una. O sea, Déjenlos. estaba en una buseta. Hay una buseta. Una buseta y el resto de pasajeros decidió desviarse 1 hora de viaje hasta el aeropuerto y 1 hora de regreso, o sea, 2 horas de su viaje se extendieron para que ustedes puedan llegar con bien al aeropuerto de Budapest. Prácticamente, o sea, muy lindos, muy lindos. Y uno no sabe muy poco de la cultura europea, ¿no? Ujú. Estamos más agringados que por toda la influencia que nos llega de la cultura popular de allá, pero cuando me encuentro con cosas como estas digo, bueno, o sea, Europa está a un nivel diferente. No hablo de cosas como, no estoy hablando de tecnología Ujú, ni de economía, estoy hablando de la gente, ¿no? ujú. Es así. Bueno, ¿qué pasó en Budapest? Ya, bueno, llegamos 7 de la mañana a Budapest, esperamos, bueno, como nos habían dicho a las 12 del día, pues sale el vuelo, entonces dijimos, pues nos podemos quedar aquí a esperar. Eh, de todo lo que habíamos empacado, como te digo, aparte de documentos y una o dos mudas de ropa, había sido más comida para Ya. nosotros y para las O mascotas. sea, tiene mucha lógica que hayan hecho eso, en realidad. Decidimos priorizar porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar pasando los días. Entonces teníamos justamente de sobra, ya que no había habido la necesidad de usarla. Entonces, bueno, vamos a comer algo, vamos a prepararnos algo aquí y todo. Llegó las 12 del día y recibo una llamada Ay, del no. mismo funcionario. Jocelyn, lo siento mucho. Nos informan que el vuelo humanitario está sobrecargado. Hay exceso de mascotas y desafortunadamente no van a poder viajar. Entonces te voy a pasar la información de un refugio que lo estamos organizando para que puedas ahí llegar y pues ojalá para alguno de los siguientes pues puedas abordar el vuelo. Y para ese momento, Después de 26 horas de viaje. después de 26 horas de viaje, también el dinero invertido porque todo esto tampoco nos salía gratis. Ajá. Y no, fue terrible, una decepción increíble. Bueno, para esto hay que decirlo que eso provino de un ecuatoriano, no de un europeo. Exacto. Ya. Justamente te digo, trabajaba Fuerte. en esta facción que organizaba los vuelos humanitarios. Ya, o sea, en ese momento yo ya estaba tan decepcionada de todo que, ok, ya pásame la información del refugio y ya, vamos a ver qué venía. Y yo me pongo en contacto con la persona que era una ecuatoriana. Ujú. En ese momento era la ecuatoriana presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Hungría. Bien. Así se llama, tal cual. Y la señora pues nos recibió en la casa,
pues ahí nos comentó también un poco de la situación que se estaba llevando en lo que es la administración de recursos. Ahí nos enteramos pues que todo lo que estaban recibiendo de donaciones provenía únicamente de los bolsillos de estos ecuatorianos y también de la comunidad de húngaros Es decir, eran fondos recaudados en Europa. en Europa. Ujú. Eso fue lo más impactante. Por eso, de alguna manera, esta persona me dijo, no entiendo cómo es que cada vez nos envían más personas y no nos están dando, no nos están apoyando en nada, Ujú. prácticamente. Pero decían, no, no pasa nada, igual, vengan, vamos a encontrar, vamos a llevarlos al refugio. Que todo esto era organizado, principalmente el lugar lo había dado el padre Andasi, que tenía a su cargo un convento. Ujú. Y que al parecer pues estaba un poco en desuso, más o menos, entonces abrió las puertas para que vayan todos los refugiados de todos los lugares. Habíamos mexicanos, ecuatorianos, ucranianos, un montón de gente. Ujú. Y claro, el padre nos fue a ver a la casa de esta señora, nos llevó al convento, y lo más triste, que siempre me voy a acordar, estábamos bajándonos del carro del padre y la fila de los ecuatorianos con todas sus maletas que estaban yendo a coger el primer vuelo que nosotros El no vuelo pudimos, humanitario que era para ustedes, pero que al final no se dio. que no se dio. Y viste a las personas que se iban. Sí, los Qué vi, fuerte. los vi. O sea, por un lado digo, ok, hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, al menos no soy yo, pero hay más gente que sí está pudiendo salir y volver a su hogar. Ujú. Y por otro lado, con el corazón roto porque teníamos que esperar a ver qué pasaba. Ya, como te digo, ya para ese momento yo ya no creía en nadie. Yo ya decía, yo ya no me veo en Ecuador. Hay que ver qué se puede hacer Me por voy a aquí quedar a mismo. vivir en Hungría. En Hungría. Y sí, fue un poquito, bueno, como te digo, fue muy triste. Pero pues tocó decidir qué hacer, cuál es el paso siguiente. Entonces, como ellos salían, quedaban más habitaciones desocupadas. Entonces, justamente con dos amigos que habían quedado de este grupo con el que salimos, que tenían las mascotas, pues hicimos un grupo y nos quedamos en un cuarto, justamente que era para 4 personas. Nos quedamos ahí y ahí nos desenvolvimos una semana más. Una semana más. Una semana más. ¿Ya cuántos más? Como 20 días, más o menos. Sí, unos 15, sí, 18 días, 18, Ya. 20 días. Y, híjole, otra vez, otra decepción, otra vez. Al menos yo no pude disfrutar ese viaje. Uno cuando sale del país o aunque sea a otra ciudad, disfruta. O sea, la, la, Vas, conoces. la energía es distinta. Sí, claro. Exacto. Y en ese momento yo veía todo color sepia. No. Desafortunadamente no puedo recordar ese viaje con alegría ni con nada. Todo se veía tan triste porque Bien. mientras el mundo estaba siguiendo con su vida cotidiana, uno sabía que al otro lado pues había gente que estaba muriendo. Dios. Bueno, pero estás aquí, algo pasó. Algo sí funcionó. Algo sí funcionó. Bueno, dicen que cuando las cosas tienen que pasar de una u otra forma suceden, ¿no? Bueno, pasó una semana conviviendo. Y bueno, Pero ¿y cómo los trataron ahí? nos trataron excelente. Ujú. Recibíamos donaciones de muchísima gente que justamente pertenecía a la comunidad que dirigía este padre. Ujú. Y no nos faltaba comida. En los refugios teníamos desayuno, almuerzo y merienda. Nunca faltaba nada. Ujú. Igual la gente, entre húngaros y ecuatorianos, llegaban a cocinar, por ejemplo, a hacer un cafecito, a hacer unas empanadas. Bueno, ellos hacían pan francés y así, o sea, a compartir. Ujú. También proveían lo que era ayuda psicológica. Ya, eh, justo y necesaria. Justo y necesaria, era valiosísima en ese momento. Y también otro tipo de ayuda que pudieran necesitar. Y no, nos trataron excelente. Muy agradecida con ellos, estaré de por vida. ¿Y las mascotas? Las mascotas también, igual, había justamente donaciones también para mascotas, entonces también nos ayudábamos de eso. Aunque claro que, como te digo, para ese momento no habíamos tenido que gastar tanto de lo que habíamos pensado, pues podíamos también justamente comprar. Por ese lado no hubo escasez, por así Bien, decirlo. Ajá. chévere. Bueno, entonces, ¿cómo hicieron para salir de Ucrania? Surgió una plática con personas cercanas a nuestras familias aquí en Ecuador y que justamente tenían mucho que ver, al menos en Quito, de la organización de estos vuelos humanitarios. Y desgraciadamente eso es muy triste. O sea, al final todo se tiene que llevar, Ujú, la mayoría, por contactos. ujú. Entonces, tenía mucho que ver las personas que tenían, como te digo, tenían que ver con esto de la organización de los vuelos humanitarios. Se enteraron que nosotros estábamos acá, estábamos Hungría. en Hungría. Entonces, ok, bueno, vamos a ponerlos en la lista y no sé qué, y pásanos los datos, pasamos los nuestros, los de nuestros amigos, pasamos a ver y ya, pero para ese punto te digo, yo estaba tan desilusionada que digo, No yo hasta que creíste. no me vea en Ecuador, yo no voy a creer en nadie. Y pasó en cuestión de días, unos 3 días más o menos, que dijeron, ok, bueno, ya vino el carro, súbanse. Y como, bueno, vamos a ver, aunque sea para pasear. Ajá, un bus, nos subieron a todos los que estábamos en la lista, subimos con nuestras mascotas
Y a todo esto, para lo que se refiere al vuelo humanitario, las mascotas debían llevar sí o sí su kennel, todas. Ya, Entonces, eso también la comunidad que nos estaba acogiendo donó. ya. Y Y el tema de las vacunas y el demás. tema de las vacunas, eso era también un poco eh, Delicado. delicado, porque había mascotas, desafortunadamente, que ya llevaban, por ejemplo, decir 6 años con sus dueños y no tenían ni la primera vacuna. Entonces, ya sí eran varios casos, sin desparasitación, o sea, sin chip también. Entonces, bueno, al menos la comunidad pues proveó también un veterinario para que les pudiera dar todas esas atenciones. Y bueno, al gatito al menos solo le faltaba el chip, entonces ya pasó. Bien. Entonces, con los kennels todos agarrados de sus mochilas, subimos, nos llevaron al aeropuerto y ya a esperar. Bueno, a ver, tal vez abordando nos digan, no pueden subir con la mascota o algo. El vuelo les va a llevar a México. Probablemente. Yo esperaba lo peor, realmente. Porque también tenía el miedo, porque en el primer vuelo que hubo, nos contaron que a una de las chicas que llevaba un gato, a lo que estaba a punto de pasar de dar el pase de abordar, le dijeron que no puedes pasar con tu mascota, Ay, no. tienes que dejarlo. Imagínense, ya en ese momento en el que ya estás prácticamente un pie de Ecuador No. y que te digan eso, no puedes pasar con tu gato. La chica lloró, rogó, pero no le dejaron, tuvo que dejar el gato. Así. Wow. Por eso yo te voy a decir, si a mí me dicen eso, dije, no, olvídenlo, yo no voy a ningún lado, me quedo aquí. Claro. Entonces, por eso te digo, no Ya, creía en ya nadie. sí, sí, sí. Y nos fuimos, pasaron las mascotas, llenamos formularios y ya hasta eso ya estábamos subidos en el avión. Yo, bueno, todavía hay que esperar a ver qué pasa. Subimos, hicimos escala en España, de ahí bajamos, pues de ahí ya nos llevaron a Quito. Y llegaste aquí. Y llegamos, Llegaron. ajá, como dirían, sin querer queriendo. Llegamos y todo fue tan surrealista porque fue como ver otro mundo, otra realidad. Y uno al menos cuando dice, al menos los inmigrantes me entenderán, que cuando uno vuelve al país es una alegría, o sea, desde el principio, desde mismo compartir el idioma o el acento, ya es un calorcito en el corazón. Al menos eso yo sentía las primeras veces que vine de vacaciones. Pero ya la última fue muy triste, porque al final dejaba una vida atrás Ujú. y todas las esperanzas que había creado justamente en el plan profesional, pues al final pues se habían ido. Y lo peor es que no dependía de mí, no era algo que yo hubiera hecho, sino externo. Entonces volver sí fue un poquito duro. Más que nada triste también por el trauma que uno venía acarreando, porque uno dirá, bueno, solo fueron 3 días, Nah. pero todo el asedio psicológico que se vivió de, híjole, en cualquier momento me cae una bomba, y eso Claro. sí no es un chiste, no es un cuento, o sea, No, puede pasar. y hay personas que han vivido menos que eso y no han podido superarlo. Ustedes. Bueno, y a todo esto, llegaste a Ecuador, ya estás aquí, han pasado 4 años desde 4 años. entonces. Y bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué pasó con tu novio? ¿Te quedaste con él? ¿El gato sigue vivo? ¿Qué pasó Pues, con la perra? como justamente trajimos todo vino perfectamente. Como te digo, el gato estaba a mi cuidado, así que en cuanto llegamos a la ciudad, pues el dueño vino a recogerlo. Y entonces el gato está feliz, está igual de hermoso. Pero ese hombre te debe de ver la vida. Imagínate toda la travesía que llevaste con un kennel al lado, que debe haber sido una cosa muy incómoda. Fue muy difícil, como te digo, pues todo el trajín, llevarlos cargados, estar parado, estar de pie ahí con el kennel en brazos, bueno. Más le vale Pero- que cuides el gato, que lo tenga bien cuidado. Sí, me consta que está muy bien cuidado. Pero valió la pena, ¿no? Inclusive si no hubiera habido un agradecimiento, no importaba, porque al final es el amor que yo le tengo a las mascotas. Yo no, son mi familia, yo no los iba a dejar. Sea mío o no, no importaba. Y es el gusto también todavía la tengo a mi mascota, a mi Luna. Es una bulldog francés hermosa. Pero claro, uno también se da cuenta que las secuelas no solo son para uno, sino también para las mascotas. Claro. Ahora mi perrita, que era un amor, desarrolló apego ansioso. Ujú. Entonces Es que estuvo 3 semanas con ustedes sin separarse nunca, ¿no? son secuelas, uno no se da cuenta, pero todos al final Ajá. la pasamos mal. Bueno, ¿y el novio? El novio, ay, el amor de mi vida. Eh, el hombre prácticamente que fue la cabeza fría en todo ese grupo para poder sacarnos, para buscar refugio. Joseph, me casé con él. Bien. 2 años después de volver de Ucrania nos casamos. Ujú. No podía ser de otra manera. Es que luego Ujú. de vivir todo lo que vivieron, sería una locura que no terminen juntos, ¿no? Ajá, decía mi familia, ustedes pasaron una pandemia y una guerra, o sea, ya ese amor es invencible. Por supuesto. Bueno, y a todo esto, ¿cómo cambió tu vida? Ya hablemos emocionalmente a todo esto, porque entiendo yo que no debió ser sencillo los meses siguientes una vez que estuviste en Ecuador. Para nada, requirió terapia, adaptarse nuevamente a tener tranquilidad.
Y ahora te escucho hablar con tranquilidad también, ¿no? O sea, uno esperaría que estés quebrada y te agarres en llanto en este momento y que me cuentes todo lo que está pasando. Estás mejor. Sí, definitivamente. Estar en su país, en mi país, con mi familia, con mis amigos, de todas maneras, pues nosotros fuimos privilegiados, teníamos la seguridad de que se puede caer el mundo allá, pero al menos nuestras familias estaban bien. Teníamos un lugar al que llegar, cosa que los ucranianos desafortunadamente no tienen. Wow, qué fuerte. Entonces, no, fue todo un sistema de apoyo que nos sostuvo completamente y por el cual sin ellos no estaríamos tampoco de pie y hablando así. No, no, no. Hubo mucha gente en el camino y usted es un resultado de que sí hay gente buena. Ujú, Sí, de que definitivamente. sí hay gente buena, que no todos invaden países. Hay algunos que deciden extender la mano a quien lo necesite en el momento más difícil de sus vidas. Exacto. Jocelyn, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirnos antes de despedirnos? Simplemente decirles a todos los oyentes que valoren cada momento, cada situación que vivan, sea buena, sea mala, porque al final todo eso va a pasar. Y como les digo, aprovechen su vida y su libertad, porque como te comentaba, la libertad en pleno siglo XXI debería ser un derecho, pero desafortunadamente es un privilegio. Wow. Es algo por lo que tenemos que luchar. Gracias, Jocelyn. Gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos tu historia y bueno, en todo lo que podamos estamos a las órdenes. Gracias a ti. Bien, me voy despidiendo rápidamente. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas. Perdón, me tuve que estirar en cámara. Sí, eso pasa cuando lo haces todo aquí solo. Me despido. Gracias a Jocelyn Morocho, cantante lojana. Ella también da clases de canto, también canta. Si la contratas, puedes buscarla como Jocelyn Morocho, imagino en redes sociales. En Instagram, Facebook, sí. Sí, Jocelyn Morocho, la puedes buscar si quieres contar con ella en tus eventos. Yo me despido, un abrazo para todos. Nos hemos pasado 23 minutos, pero nos vamos ya. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima edición de UNL Noticias, por la señal de UNL Radio. Por la señal de